día, ¿va? Vamos, vamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles en nombre del Poder Popular, en nombre del Movimiento No Más AFP y en nombre de AGEPIN, el auténtico, ¿verdad? Esta mañana hemos convocado a conferencia de prensa a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque desde el movimiento social, desde el Poder Popular, desde el Movimiento No Más AFP, desde AGEPIN, la propuesta que está en Casa Presidencial, que hemos presentado al señor presidente, que el día jueves 7 de octubre estuvimos presentes en Casa Presidencial con el señor presidente de la República. Hemos hecho varios planteamientos. Se está trabajando, el presidente pidió 2 semanas más de tiempo, porque el tema evidentemente es un tema bastante engorroso, es bastante escabroso. Pero lo importante de todo es que hay un compromiso del presidente de la República, y por eso hemos querido hacer esta conferencia de prensa, para decirle a los trabajadores a nivel nacional que tengan calma. Hay un montón de mentirosos que andan atacando, inventando. Ayer, por ejemplo, atacaron, inventaron diciendo que las pensiones se las van a entregar a dirigentes sindicales. Solo un ignorante, solo un estúpido se le puede ocurrir semejante tontería. Las pensiones, la masa del dinero de los cotizantes, a partir de la propuesta que se ha hecho de romper totalmente con el sistema privado de fondos previsionales, con la cuenta privada, hoy quieren engañar al pueblo diciendo que le están robando su dinero. Simple y sencillamente volvemos a como cuando estaba en el INPEP, un fondo solidario, es decir, la cuenta previsional que en el imaginario colectivo le han hecho creer a la gente que es de ella y que ese es su dinero, pero que no se lo entregan, ahora pasa a ser una cuenta solidaria, una sola cuenta intergeneracional e intrageneracional, que tiene la función de que los jóvenes pagan la pensión de los que ya están de salida. Quiere decir eso que lo importante sobre esto es, llamamos la atención al pueblo salvadoreño, particularmente a la clase trabajadora, que no se dejen engañar. Estamos a próximos días para que sea presentada desde Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa la propuesta del nuevo sistema de ahorro para pensión. Este tiene la connotación, y eso queremos explicar, que las pensiones, hemos pedido desde el Movimiento No Más AFP, que las pensiones se revaloricen, o sea, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que se han pensionado con pensiones paupérrimas, miserables, deben de ser revalorizadas. Hemos también pedido el 70% como mínimo del salario actual, es decir, que son las reformas, que son las propuestas, pero además que hablan de la nacionalización de las pensiones, y en efecto hemos pedido nacionalizar las pensiones. Pero no solo es nacionalizar, porque así, visto de esa manera, cualquiera podría decir inmediatamente que se nacionalizan y le queda una caja chica al gobierno. Eso no es así, porque también a la misma vez que pedimos la nacionalización de las pensiones, también pedimos la creación del Instituto Nacional Autónomo, que creo que debe quedar claro, autónomo previsional. Este instituto debe ser integrado por 3 representantes del gobierno, 3 representantes de la empresa privada y 16 de los dueños del dinero, o sea, 16 de los trabajadores, para que por primera vez en la vida los trabajadores, los dueños del dinero, sepamos y tengamos claridad de qué es lo que se hace con nuestro dinero. Se habla también de que hay una deuda, en efecto, es una deuda previsional de 28.000 millones, a eso asciende en este momento, de parte del Estado. Es decir, los gobiernos anteriores tomaron dinero del ahorro nuestro como trabajadores y lo utilizaron, sepa Dios para qué. Pero lo cierto es que hay una deuda previsional que se le conoce como deuda soberana de 28.000 millones. Deuda soberana que tendría que pagar el pueblo salvadoreño. Es decir, pagar una vez más el dinero que ya habíamos ahorrado.
Esa es la desgracia, pero en este momento, ¿qué tenemos? 14.000 millones, que las tienen las AFP, Crecer y Confía. Esos 14.000 millones son los que le deben de devolver a los trabajadores y se los deben de colocar en el fondo previsional para poder pagar las pensiones que se deban de pagar, pensiones ya no miserables y de hambre como el fondo privado de las AFP han hecho durante todos estos años. Que ahora ayer, tristemente, pudimos ver algunas personas protegiendo y defendiendo el sistema privado de pensiones de las AFP. Pareciera que les están pagando fino, pareciera que de los mismos dineros nuestros, de nuestros ahorros, están financiando ese tipo de marchas. Porque la intención de ellos ayer fue decir que el gobierno le va a entregar los ahorros de los trabajadores a los dirigentes sindicales, una crasa estupidez. Y por supuesto retamos desde ya, de verdad retamos desde ya a los dirigentes de esas marchas a que vayamos al debate público en cualquier canal de televisión donde nos den el permiso, a donde ustedes nos inviten, los retamos ya a debatir públicamente el tema, porque no pueden seguir engañando a la gente, están engañando a la gente. Lo que hemos planteado es un fondo solidario, un fondo intergeneracional, un fondo intrageneracional como lo era antes, que se incremente la pensión por lo menos al 70% del último salario cotizado. Y pedimos también, y esto quiero dejarlo bien claro, pedimos también que aquellos trabajadores y trabajadoras que por alguna razón no se van a poder pensionar, no lograron su tiempo para poder pensionarse porque la edad ya no les da, porque ya no tienen trabajo, porque están ubicados en el sector informal de la economía, también hemos pedido al gobierno que para ellos se les devuelva su ahorro, se les devuelva su dinero para que puedan emprender, para que por lo menos puedan utilizar su dinerito que ahorraron, que es de ellos, para que puedan emprender un negocio, para que puedan buscar la forma de seguir sobreviviendo, de seguir subsistiendo en este país. Muchas gracias, les dejo al compañero Mario Montes para que pueda continuar con la conferencia. Roswell Solórzano. Bueno, gracias a todos por estar presentes, gracias por la convocatoria, aunque no quisieron desconvocar, aquí estamos presentes. Este es el AGEPIN desde 55 años luchando junto a la clase trabajadora y hoy no es la excepción. AGEPIN está luchando desde el día que nacieron las AFP diciendo no a perder el derecho de la previsión social, porque es lo que hemos perdido en El Salvador. Ese derecho que teníamos los trabajadores consagrados en el artículo 50 de la Constitución y que hoy es el momento de recuperarlo, hoy es el momento histórico que se dice vamos por una nueva ley previsional. Y por eso hemos tomado la palabra, porque creemos que con la creación de ese Instituto Autónomo de Previsión Social se va a resolver en gran mayoría el tema de pensiones. Es un tema bastante numérico, bastante de previsión, bastante de estudios técnicos, actuariales, pero sabemos que la respuesta la tenemos nosotros los trabajadores. Nosotros hemos hecho estudios muy profundos y sabemos que con del 65 al 75% es viable poder resolverle la pensión a un compañero trabajador que ha sacrificado su vida por más de 30 años ahora, porque ahora hay que tener una edad para poderse pensionar. Las mujeres a los 55 y los hombres a los 60, edad que no podemos permitir que se aumente, ¿verdad? Jamás podemos permitir que nos aumente ni siquiera un año más, ¿verdad? Ya suficientes engaños han dado con el anticipo del 25%, es un engaño, porque el compañero que no pague ese anticipo no se puede pensionar. Significa que le tocaría trabajar 5, 6, 7 años más para poder pagar ese 25%. Los únicos que ya no lo devuelven son los que tienen enfermedad terminal o las personas que están ya con residencia fuera de este país. Pero a los demás les toca devolverlo, según la actual ley. Pero esa ley tiene que ser derogada. Esa ley tiene que llegar muy pronto, esa derogación, para crear esa nueva ley que viene
hoy a responder realmente a los intereses de la clase trabajadora. Es por eso que este día nosotros hemos dicho, le tomamos la palabra al señor presidente de la República y esperamos muy pronto ese proyecto de ley que va a ser presentado a los trabajadores en su primer borrador y después enviarlo a la Asamblea Legislativa. Es el momento donde todos los trabajadores, todos los asalariados, todos los compañeros por cuenta propia que vienen incluidos hoy en esta nueva ley se sumen a defender la previsión social que hemos perdido. Ese derecho que hemos perdido es el momento de defenderlo. Es el momento que nos sumemos a luchar. El 7 de octubre llegamos a Casa Presidencial. Habían unos invitados ahí por el señor ministro de Trabajo que realmente no representamos ni el 25% de los líderes sindicales que debemos de estar sumándonos a esta lucha. Aprovecho esta cámara para decirle al señor presidente, convoque a más compañeros, líderes sindicales a este tema. No es posible que la lista la dé solo el señor ministro de Trabajo y es una lista de la gente de subcomité de aplauso nada más. Eso no puede ser. Aquí estamos los verdaderos trabajadores, la gente que día a día responde a su servicio, a su fuerza de trabajo, ya sea física, intelectual, y ahorrar para poder llegar a tener una pensión vitalicia, una pensión digna, una pensión justa para toda la clase trabajadora. Mi nombre es Mario Montes, presidente de AGEPIN. ¿Qué queremos los trabajadores? Pensión justa. ¿Qué queremos los trabajadores? Pensiones dignas. ¿Qué queremos los trabajadores? Pensiones justas. ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Que viva Sintop, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva Sintop, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva EPIN, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva EPIN! ¡Que viva! ¡Solo al pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo al pueblo! ¡Salva al pueblo! ¡Solo el poder! ¡Detiene el poder! ¡Solo el poder! ¡Detiene el poder! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Y compañeras! En la reunión que tuvieron con el presidente el 7 de octubre, el presidente que les dijo, les prometió retomar íntegramente la propuesta de ustedes. Es correcto. Sí, la prometió porque dijo que el común denominador de todos los que estamos ahí presentes era la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social. O sea, fue un eco que realmente fue aceptado de parte del señor presidente. ¿Podrían detallarnos aquellas ¿Perdón? propuestas desde su parte que le hicieron saber a Casa Presidencial para tenerlas detalladas? Bueno, por lo menos les vamos a dar 3 propuestas que fueron atendidas y aceptadas por el señor presidente de la República. La primera es que se debe nacionalizar el sistema previsional y construir el Instituto Nacional Autónomo Previsional. Esa es la primera. La segunda es que la pensión no debe de bajar del 70% para cada trabajador del salario a que actualmente el trabajador devenga. Y la tercera es que debe de ser construido un fondo solidario, intergeneracional e intrageneracional. Es decir, que todos los recursos que ahora se tienen en el INPEP, que todos los recursos que tiene Asafondos o las administradoras de pensiones, deben de pasar todos a hacer un solo fondo común desde donde se pueda pagar las pensiones de los trabajadores. Además, hemos planteado que se debe de devolver a los trabajadores que ya no se van a poder pensionar por cualquier razón que sea, porque ya no tienen empleo, porque no lograron sus 25 años mínimo, porque la edad no les da, que se les debe de, o porque tengan enfermedades, se les debe de devolver su dinero para que puedan, o para ver cómo curar su enfermedad, o para ver cómo emprender por lo menos algún negocio que les ayude a resolver su vida. Y la otra es que también el presidente tiene muy claro que esta batalla va a ser una batalla a muerte. Y nosotros los dirigentes sindicales también lo tenemos claro y también estamos dispuestos a dar la batalla hasta donde tope. Lo único que pedimos nada más es transparencia a la hora de presentar la propuesta,
ante los señores diputados y que podamos en la Asamblea Legislativa reunirnos con los diputados para que revisemos si hay algo que se haya quedado pendiente y lo podamos incorporar. Pero hay una buena receptividad del presidente de la República, eso nos llama la atención, eso nos alegra. Él nos preguntó a todo el movimiento sindical que nos encontrábamos el 7 de octubre ahí, preguntó cuáles eran los puntos coincidentes y quiero decirles que nos sentimos muy satisfechos porque el movimiento sindical unánimemente planteó que se debe de desmontar este sistema privado y que se debe de construir un sistema que de verdad responda a los intereses y a las aspiraciones de la clase trabajadora por la que hemos venido luchando desde que se implementó en 1998. Quiero saber cuál es la propuesta de esta propuesta en la Asamblea. Bueno, lo que nos dijo el presidente se suponía que el 15 de octubre debió haber sido presentada, pero él nos dijo el 7 de octubre que le hiciéramos el favor de darle 2 semanas más para terminar de afinar detalles y que precisamente nos había convocado para escuchar la posición, la opinión de los dirigentes sindicales que hemos estado en esta batalla. Entonces ya la posición, la opinión le quedó por escrito y le ha quedado también en la discusión que se tuvo, más de 4 horas hablando del tema. Entonces él dijo que me queda claro cuál es la posición del movimiento sindical, me queda claro cuál es el camino a seguir y nosotros nos hemos dado hasta este momento por satisfechos, teniendo la claridad de que no vamos a permitir un engaño más a la clase trabajadora. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en torno a que ustedes exigen que se devuelva, haya un porcentaje de retorno del 70%? ¿Cómo se va a financiar eso? Ya no hablamos de porcentaje de retorno, porque eso es lo que contiene la ley SAP, que es la que vamos a derrotar y que prácticamente está agonizando, tiene sus días contados. Estamos hablando del fondo de pensiones, que va a ser un solo fondo, y que de ahí cada trabajador que tenga que pensionarse porque llega su momento de pensionarse, pueda ser retribuido con una pensión no menor del 70% de su último salario cotizado. Vitalicia. Vitalicia, por supuesto. ¿Cómo se va a financiar eso si solo el 15%? Si van a mantener la cotización, entiendo, la cotización es 15%. Sí, claro. Que da el patrono, que es la mitad, ¿verdad? Claro. El otro se fue. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, primero con los aportes de los trabajadores, pero segundo, hay un elemento importante que se debe tener en cuenta, y es que nuestros compañeros trabajadores por cuenta propia, que aquí se encuentran también representados hoy, ellos también tienen derecho a tener una pensión. Eso quiere decir que ellos son más de 900.000 trabajadores por cuenta propia y deben de ingresar al sistema. Eso quiere decir que habría una mejor recaudación. A más recaudación, más posibilidad de pagar pensiones justas y dignas. El ingreso de los trabajadores por cuenta propia, ¿qué porcentaje de cotización tendrá? Se está definiendo, eso se está definiendo sobre la base de los intereses de los trabajadores por cuenta propia y de las posibilidades de los trabajadores por cuenta propia. Licenciado Monte, una pregunta. El AGEPIN oficial prácticamente esta mañana le quitaba méritos a la conferencia de prensa que ustedes están realizando. Quisiera saber realmente qué coincidencias mínimas hay por lo menos con este grupo que prácticamente se ha tomado la identidad del AGEPIN en esta propuesta de reforma constitucional. Bueno, esas personas obedecen realmente al señor ministro de Trabajo. Fueron impuestas en octubre del año pasado por el señor ministro. Así es que a partir de ahí, nosotros, además de que lo sacamos del edificio el día que llegaron, un día estuvieron, tenemos toda la solvencia para decir que los 55 años de trayectoria que tiene nuestra organización obedecen a trabajar junto al empleado público y municipal y al pueblo salvadoreño. Esa es nuestra solvencia y vamos a seguir trabajando junto al pueblo salvadoreño. Ustedes directamente le dicen la convocatoria al presidente de la República. Es correcto. Es correcto. Eso fue una invitación directa. Así es. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento No Más AFP! ¡Viva! ¡Que viva Poder Popular! ¡Viva! ¡Que viva el auténtico y verdadero AGEPIN! Por efectos de audio, nosotros acabamos de venir, si nos pueden dar un refresh de lo que han dicho con respecto al tema de las pensiones en el marco de esta reforma de la ley. ¿Cómo no? Gracias.
¿Usted, verdad? Sí. Ok. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Esta es una convocatoria del movimiento Poder Popular, del movimiento No Más AFP El Salvador y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIN, auténtica asociación AGEPIN, junto con el presidente legalmente y legítimamente electo por las bases de AGEPIN, el licenciado Mario Montes. Nos encontramos acá junto con los trabajadores de otras organizaciones, trabajadores por cuenta propia que se encuentran presentes aquí, trabajadores municipales, y hoy queremos darle la certeza y la tranquilidad al pueblo salvadoreño, particularmente a la clase trabajadora, de que la propuesta que fue discutida el día 7 de octubre a invitación del señor presidente, porque fuimos invitados por el señor presidente de la República, queremos decirle que hemos salido satisfechos después del debate de más de 4 horas de trabajo en Casa Presidencial. Después de haber hecho la presentación de las propuestas, AGEPIN presentó propuesta, Movimiento No Más AFP presentó propuesta, y déjenme decirles que nos llena de mucha alegría, y por eso estamos aquí juntos, nos llena de mucha alegría y satisfacción de que fueron propuestas coincidentes. Eso quiere decir que el presidente adoptó un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso? Hay que derribar este sistema privado, injusto, neoliberal, que lo representan las AFP Crecer y Confía, y que son las que le han robado al pueblo salvadoreño sus pensiones y que están queriendo seguir dando pensiones de hambre. Y que ayer, lamentablemente, en una marcha escuchábamos que los que iban marchando protegían a las AFP, nos llamó poderosamente la atención, protegiendo y defendiendo los intereses de los millonarios. Entonces entendemos que la protección es a los millonarios, no al pueblo salvadoreño. Entonces decimos que la intención es que el fondo de pensiones sea público, sea nacional, pero que además se construya el Instituto Nacional Autónomo, y lo señalo concretamente, previsional, en el que esté representado el gobierno como parte patronal, la empresa privada como parte patronal, pero una buena cantidad, 16 trabajadores de los diferentes sectores, ¿verdad?, para que podamos conocer de hoy en adelante, los dueños del dinero, podamos tener control y conocimiento de cómo se va a manejar de ahora en adelante nuestro fondo previsional, porque no vamos a permitirle nunca a nadie más que nos vuelvan a robar el dinero que es de nuestros compañeros y compañeras trabajadores, que es su fondo de ahorro para poder tener una pensión justa y digna. Entonces queremos darle certeza al pueblo, a la clase trabajadora, desde el movimiento No Más AFP, desde AGEPIN original, desde Poder Popular, queremos darle la certeza a ustedes que estamos discutiendo con el presidente, que vamos a discutir con los diputados lo más conveniente a la clase trabajadora, y es que no mínimo la pensión debe de ser del 70% de su último salario cotizado. También queremos proteger los intereses de nuestros compañeros y compañeras trabajadores por cuenta propia, que tienen derecho a tener una pensión, y que no es una pensión que se la regalen, sino ellos también van a cotizar para tener su pensión, y eso incrementará la cantidad de cotizantes. Además, aquellos compañeros y compañeras que por enfermedad, que porque ya su edad no les alcanza para poder pensionarse, o porque lo que lograron cotizar en su momento no les alcanzó para lograr pensionarse, se les debe de devolver este dinero a esta gente, porque al final de cuentas es su ahorro, es su dinero, y esta gente lo necesita, lo demanda más en este momento difícil de la economía, lo demanda para poder emprender, para poder sobrevivir, para poder subsistir. Estas son las cosas que hemos discutido con el presidente, y lo decimos abiertamente porque no tenemos nada que esconder. Queremos que lo sepan ustedes, que vamos a seguir luchando, vamos a seguir dando la batalla los pocos días que quedan, porque la nueva propuesta, el nuevo sistema nacional previsional sea un sistema que responda verdaderamente a los auténticos intereses del pueblo salvadoreño, y particularmente de los cotizantes, de la clase trabajadora. Esa es nuestra posición. ¿Su nombre y cargo? Roswald Solórzano, coordinador de Movimiento No Más AFP, de Poder Popular y secretario general de CITOC. Dale. Bueno, ustedes saben bien que la lucha de este sistema, de la ley SAP, desde que nacen estas AFP hemos estado luchando, porque no deben de existir. Lamentablemente en los gobiernos anteriores no fuimos escuchados,
Todo lo contrario, en el 2017 profundizaron con esa reforma la crisis y mandaron a los compañeros a que su cálculo fuera que anteriormente era de un 60%, pasó a un 30%. Ahí fue donde nos dieron, como dice, el tiro de gracia a los que en ese momento se estaban pensionando. Para ellos también tiene que haber un decreto de asumir la responsabilidad de lo que se pensionaron en el 2017 hasta la fecha, de que sea revalorizada su pensión. No puede ser que haya compañeros que todavía tengan pensiones menos de un salario mínimo. Eso no puede ocurrir en nuestro país, y si se va a cambiar el sistema, también hay que tomar en cuenta a este porcentaje de compañeros que lamentablemente se tuvo que pensionar porque definitivamente estaba con una enfermedad terminal o porque ya le era muy difícil poder continuar laborando. Pero están dentro del proyecto, muchos lo han preguntado, nosotros sabemos que sí están en esta nueva ley, ¿verdad? Para que vengan algunos ajustes de esta naturaleza, para que realmente el cálculo del salario básico regulador sea del 70% como mínimo. Así que esa es nuestra lucha, esa es nuestra propuesta. En eso hemos coincidido con las demás organizaciones, como es Poder Popular y el Movimiento No Más AFP, de cara a un tema que hemos venido luchando durante más de 20 años. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mario Montes, presidente de aquí. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Solo informarles que también informarles que con Un comunicado a ese. Hola. Yo tenía. Aquí estábamos mojando. Vamos a ver, Mario. Hola. vaya, está bien. Dale. Excelente. ¡Que viva el auténtico Ajepín! ¡Que viva! ¡Que viva Mario Montes! ¡Que viva! El verdadero presidente de Ajepín se llama Mario Montes. Queríamos decirle nada más a todos los que están aquí presentes, muchas gracias por haber acompañado, y decirles que la dupla que le está doliendo la cabeza al señor ministro y a otros de sus achichincles, estaremos el día de mañana a las 8 de la noche en Canal TVO, Canal 23, también en entrevista para plantear sobre el tema de las AFP. Así que para que ustedes lo puedan difundir hoy.